La clase anterior, ¿qué vimos? Ya Daniela Gómez, la voy a subir, no se preocupe. Muy bien, tipos de conflictos, el conflicto narrativo. Vimos la acción como un elemento principal de la narración. Hablamos de la comprensión y el contexto. Hicimos ejercicios tipo PSU o tipo prueba de transición. Y hablamos un poco del contexto y la figura literaria de Borges, figura y literatura de Borges, ¿ya? También hablamos un poquito de la figura del héroe. Habíamos dicho que la idea que tenemos de superhéroe, como estos superhéroes de Marvel, por ejemplo, como el Capitán América o Batman, Superman, era una idea un poco distorsionada o distanciada de la que nosotros vamos a ocupar para referirnos en la literatura al héroe, ¿cierto? Porque este vendría a ser un superhéroe contemporáneo. Super porque tiene superpoderes, ¿de acuerdo? En cambio, el héroe que nosotros estudiamos en la literatura, no. El héroe que nosotros estudiamos en la literatura es un héroe natural, es un héroe humano, no sobrehumano, no tienes poderes sobrenaturales, es un héroe como tú y como yo. ¿Qué entendemos por figura del héroe? Entonces entendemos al héroe como un protagonista. Y ya habíamos dicho que el héroe podría ser también una mujer, una heroína, ¿cierto? Ya, ¿se acuerdan de este texto que leímos o no? De Julio Cortázar. Sí, buen texto. El frío complica siempre las cosas, ¿cierto? En verano está tan cerca del mundo, tan piel contra piel. No se culpe a nadie, se llamaba el texto del pullover. Y que descubrimos cómo terminaba realmente el protagonista, este héroe. Bien, si lo sometemos, el texto no se culpa a nadie, ahí vemos una imagen, ¿cierto? Si lo sometemos a los 4 pilares de la narración para comprender el texto completamente o cabalmente. ¿De qué trata la narración finalmente? Dijimos que trataba de un hombre que terminaba muerto porque se caía por una ventana desde el 12 piso. Y para poder saber eso, tuvimos que poner atención a ciertos elementos que están presentes en el texto y poder también discernir de lo que era real y de los elementos que en realidad el autor los ponía para despistarnos, como por ejemplo los ratones, que eran una metáfora de las manos, ¿cierto? Porque decía que las manos estaban enjauladas como un ratón, porque estaban dentro del pullover, entre la camisa y el pullover. Pero ahí metía a estos personajes como ratones y que se tendía a confundir, por ejemplo. Pero ya supimos de qué trataba la narración. Entonces ahora vamos a decir que hay una pequeña diferencia entre la acción y el conflicto. ¿De acuerdo? Cuando en la prueba de transición nos preguntan por acción, no es lo mismo que el conflicto. No nos podemos confundir. Acción de la narración son todas aquellas situaciones que se presentan en el texto. Todos los verbos que se presentan o que se pueden leer. Por ejemplo, que él se iba a encontrar, que ya se hacía tarde, que se iba a encontrar con su esposa, que tenía que escoger un pullover del armario, etcétera, etcétera. Todas esas son acciones. Y las acciones están demarcadas por los verbos en sus diferentes tiempos verbales. Las acciones de la narración nos llevan al conflicto, pero el conflicto es un conjunto, si ustedes quieren, de acciones, ¿sí? El conflicto es el central, el que es el motor de la narración. Ese conflicto, por lo general, es uno cuando la narración es corta. Cuando es una novela, bueno, pueden haber varios conflictos, pero siempre hay conflictos que son centrales, ¿ya? O un conflicto central. Cómo interactúa el protagonista y los personajes se ve dentro del conflicto y a través de las acciones. El protagonista interactúa con los personajes dentro de la historia, pero resulta que en el caso de No se culpe a nadie, el protagonista no interactúa con nadie, interactúa consigo mismo o, si ustedes quieren, interactúa con el chaleco, con el pullover.
Entonces, me está diciendo la Anaís Morales que repita lo que era la acción. La acción son las diferentes situaciones que ocurren en una narración. Y esas acciones están dadas por los verbos, ¿ya? Silvana Bravo me pregunta si el conflicto es como la idea principal. Silvana, te voy a responder que es una forma de decirlo, pero no necesariamente el conflicto va a ser la idea principal, ¿de acuerdo? Podría ser que sí, que calzara, pero no necesariamente siempre va a ser el conflicto la idea principal. Ya, entonces las acciones, si ustedes quieren, son menos importantes, menos relevantes, pero el conflicto es principal, es central, y el conflicto acompaña a este protagonista, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en las teleseries hay personajes que le llaman los personajes oreja. ¿Por qué? Porque está la protagonista y tiene un amigo o una amiga que es secundaria y que siempre está al lado de él escuchándolo. Ese es su rol. Entonces, el conflicto lo vive el protagonista, pero las acciones están acompañadas por el personaje oreja, que es el que le estoy comentando yo. ¿Ya? Entonces el conflicto, vamos a decir, la Constanza Pereira me dice que repita qué es lo que es el conflicto. Sí, eso voy a explicar ahora a Aris Riva, qué es lo que es la doble flecha. Entonces, el conflicto es central y es el motor que es el móvil o el motor que lleva la narración. ¿Ya? A través del conflicto se produce la narración y van apareciendo las acciones. De eso se trata. ¿Sí? ¿Por qué la doble flecha? Porque esto es recíproco, ¿ya? Los personajes interactúan, hay un conflicto y esto se va repitiendo, ¿de acuerdo? Las acciones se van repitiendo en la obra en la narración, porque sin acciones no hay hechos que contar. ¿Se dan cuenta? Las acciones son los hechos. Entonces, muchas veces en la prueba de transición, nos preguntan en el enunciado por las acciones de determinado personaje que puede ser o no puede ser el protagonista, y también nos preguntan por el conflicto. ¿Por qué hice esta diapositiva? Porque muchas veces he detectado que los alumnos se confunden, ¿ya? Porque se presta para confusión esta idea de términos distintos. No es lo mismo una acción narrativa que el conflicto. El conflicto también podría ser una acción porque es algo que ocurre, ¿de acuerdo? El conflicto del texto que leímos la clase anterior era que un hombre muere por estarse probando un pullover, por el descuido de probarse un pullover, ¿ya? Si ustedes quieren, esos son verbos. Morir es un verbo, es una acción, pero es lo central. A ver, Nicole Covarrubias dice, profe, ¿el conflicto es como el momento del máximo clímax? No, no, Nicole. Clímax es una palabra que vamos a guardar para el género dramático, ¿ya? Aquí estamos en la primera unidad, que es la unidad del género narrativo. Entonces, cuando hablamos de narración, no hablamos de clímax. Cuando hablamos de narración, hablamos de la introducción, el desarrollo y el desenlace. Ahora, si nos vamos al género dramático, tendríamos que hablar entonces de presentación, desarrollo, clímax y desenlace. Y ahí sí aparece el clímax, ¿sí? Claro, desde la presentación del conflicto se podría decir que nace el desarrollo de la historia. Entonces, también se dice que existe un nudo que es lo principal, lo central en la narración de cualquier literatura narrativa. Ojo, porque estamos en el género narrativo. Muy bien, Arlet Cárcamo. Arlet Cárcamo dice, las acciones son las que conllevan al conflicto. Muy bien, es una buena forma de decirlo. Bien, dijimos muchachos que hoy día íbamos a hablar acerca de este autor que quedó propuesto, que es Gabriel García Márquez, ¿cierto? 1982 es la fecha del autor. Tenemos que sí o sí decir que pertenece a los escritores del realismo mágico,
nosotros sabemos lo que es el realismo mágico, ¿no? Es una corriente literaria latinoamericana, ¿ya? Eh, Él es el principal precursor del realismo mágico. Podríamos decir que, no sé si él lo inventó, pero él fue el principal precursor. Por eso que pertenece a los escritores del realismo mágico. ¿Qué es el realismo mágico? Es un movimiento literario, y no tan solo literario, sino que también de pintura, por eso pictórico, del siglo XX, ¿ya? Preocupación estilística de mostrar lo irreal o lo extraño como algo cotidiano y como algo común. ¿Quién leyó Pedro Páramo, por ejemplo? ¿Alguien habrá leído Pedro Páramo? En ese texto vemos que se da esa dualidad entre la vida y la muerte, entre la vida real y la vida de los muertos, ¿cierto? De alguna u otra manera. Ya, esto tiene que ver un poco con el realismo mágico, mostrar lo extraño, mostrar lo irreal como algo cotidiano, ¿cierto? Eso es lo que logra el mexicano Juan Rulfo en su novela eh, Pedro Páramo. Dice que tenía una cábala. Una de las cosas interesantes que encontré en internet es que necesitaba una flor amarilla en su escritorio para ponerse a trabajar, porque el Gabo era muy, muy supersticioso. Entonces, siempre que escribía tenía una flor amarilla, imagínense ustedes. Pensaba que los caracoles, los pavos reales y las flores de plástico le daban mala suerte. Imagínense ustedes. A ese punto llegaba su superstición. Tenemos que saber que era periodista de profesión y en cuanto al amor, conoció a quien sería su esposa cuando ella tenía 9 años. A los 14 le propuso matrimonio y a los 26 años se casaron. Miren qué linda historia de amor. Todavía existen esas historias. Eh, También hizo una cuestión bien interesante que es escribir relatos a partir de ideas de situaciones reales, ¿ya? Por ejemplo, relatos de un náufrago, no era venezolano, era colombiano, Valeria. Relatos de un náufrago es una novela que él escribió, ficticia por supuesto, pero que se basa en una noticia real de un náufrago que estuvo perdido en las costas de Colombia y que fue rescatado después de varios días, ¿ya? Entonces cuando él lee esta noticia se queda sorprendido y decide escribir una novela acerca de ese hecho noticioso, ¿de acuerdo? Gabriel García Márquez entonces es un autor que aparece en la prueba de transición, que van a aparecer varios textos de él en la prueba, en el historial de la prueba. Así que es un imperdible. Seguramente su profesora de lenguaje en el colegio, más de alguna vez le habló de Gabriel García Márquez, o le hizo leer un libro del mismo autor, o leyeron fragmentos, o hicieron alguna tarea sobre él. Bien, para conocerlo un poquito más, vamos a leer un texto, porque él fue invitado al primer Congreso Internacional de la Lengua Española, que fue celebrado en la ciudad de Zacatecas, en México, ¿ya? Yulisa Fuentes dice que en una canción de Calle 13 sale mencionado Gabriel García Márquez. Ya, les estaba contando yo que la Real Academia Española y otras, si ustedes quieren, personas relativas al idioma, organizaron un Congreso Internacional de la Lengua Española. Y la primera vez que este congreso se celebró, ¿ya? El primer congreso que se celebró se hizo en México, en la ciudad de Zacatecas, en 1997. Y resulta que como él era muy famoso por su literatura, como por ejemplo Cien años de soledad, eh, lo invitaron a abrir el congreso, el primer congreso internacional. Él iba a dar el discurso oficial, el discurso inaugural. Entonces, imagínense ustedes ahí
todos en México, con corbata, con terno, sentados a me imagino yo, una alfombra roja o una alfombra burdeo, de etiqueta la cosa, señores de la Real Academia Española, estos viejitos, se sientan ahí y van a escuchar el discurso inaugural para celebrar a la lengua española. Y el discurso que él da lo titula Botella al mar para el Dios de las palabras. Entonces, he aprendido en mis tiempos como profesor que el buen profesor de lenguaje es aquel profesor que hace leer a sus alumnos, que lee con sus alumnos y que media la lectura. Si un profesor de lenguaje no lee contigo o no promueve la lectura y no te hace leer, algo le falta. Y yo aquí traigo el discurso para poder hacernos una idea de cómo es Gabriel García Márquez y su literatura, si no lo conoces, ¿ya? Porque me tengo que asegurar de que lo conozcas para que, por eso que hacemos la actividad de los autores, para que sepas relacionar sus textos con su contexto y haya una mayor comprensión, ¿ya? Eh, Vamos a leer el discurso juntos y lo vamos a comentar. ¿Ya? Así que todos atentos, nadie más escribe en el chat porque vamos a leer el discurso. Botella al mar para el Dios de las palabras. Todos atentos, leyendo conmigo. A mis 12 años de edad estuve a punto de ser atropellado por una bicicleta. Un señor cura que pasaba me salvó con un grito. ¡Cuidado! El ciclista cayó a tierra. El señor cura, sin detenerse, me dijo, ¿ya vio lo que es el poder de la palabra? Ese día lo supe. Ahora sabemos además que los mayas lo sabían desde los tiempos de Cristo y con tanto rigor que tenían un Dios especial para las palabras. Nunca como hoy ha sido tan grande ese poder. La humanidad entera en el tercer milenio bajo el imperio de las palabras. No es cierto que la imagen esté desplazándolas, ni que pueda extinguirlas. Al contrario, está potenciándolas. Nunca hubo en el mundo tantas palabras con tanto alcance, autoridad y albedrío como en la inmensa Babel de la vida actual. Palabras inventadas, maltratadas o sacralizadas por la prensa, por los libros desechables, por los carteles de publicidad, habladas y cantadas por la radio, la televisión, el cine, el teléfono, los altavoces públicos, gritadas a brocha gorda en las paredes de la calle o susurradas al oído en las penumbras del amor. No, el gran derrotado es el silencio. Las cosas tienen ahora tantos nombres en tantas lenguas que ya no es fácil saber cómo se llama en ninguna. Los idiomas se dispersan disueltos de madrina, se mezclan y confunden, disparados hacia el destino ineluctable de un lenguaje global. La lengua española tiene que prepararse para un oficio grande en ese porvenir sin fronteras. Es un derecho histórico, no por su prepotencia económica, como otras lenguas hasta hoy, sino por su vitalidad, su dinámica creativa, su vasta experiencia cultural, su rapidez y su fuerza de expansión, en un ámbito propio de 19 millones de kilómetros cuadrados y 400 millones de hablantes al terminar este siglo. Con razón, un maestro de letras hispánicas en Estados Unidos ha dicho que sus horas de clase se le van a servir de intérprete entre latinoamericanos de distintos países. Llama la atención que el verbo pasar tenga 54 significados, mientras en la República de Ecuador tienen 105 nombres para el órgano sexual masculino. Y en cambio, la palabra condoliente, que se explica por sí sola y que tanta falta nos hace, aún no se ha inventado. A un joven periodista francés lo deslumbran los hallazgos poéticos que encuentra a cada paso en nuestra vida doméstica. Que un niño
desvelado por el balido intermitente y triste de un cordero, dice, parece un faro. Que una vivandera de la Guajira colombiana rechazó un cocimiento de toronjil porque le supo a Viernes Santo. Que don Sebastián de Covarrubias en su diccionario memorable nos dejó escrito de su puño y letra que el amarillo es la color de los enamorados. ¿Cuántas veces no hemos probado nosotros mismos un café que sabe a ventana, un pan que sabe a rincón o una cerveza que sabe a beso? Son pruebas al canto de la inteligencia de una lengua que desde hace tiempo no cabe en su pellejo. Pero nuestra contribución no debería ser la de meterla en cintura, sino al contrario, liberarla de sus fierros normativos para que entre en el siglo venturoso como Pedro por su casa, el siglo XXI, porque esto es de 1999. En ese sentido, me atrevería a sugerir ante esta sabia audiencia que simplifiquemos la gramática antes de que la gramática termine por simplificarnos a nosotros. Humanicemos sus leyes, aprendamos de las lenguas indígenas, a las que tanto debemos lo mucho que tienen todavía para enseñarnos y enriquecernos. Asimilemos pronto y bien los neologismos técnicos y científicos antes de que se nos infiltren sin digerir. Negociemos de buen corazón con los gerundios bárbaros, los quies endémicos y el dequeísmo parasitario, y devuélvamos al subjuntivo presente el esplendor de sus esdrújulas. Vayamos en vez de vayamos, cantemos en vez de cantemos, o el armonioso muéramos en vez del siniestro muramos. Jubilemos la ortografía, terror del ser humano desde la cuna. Enterremos las H rupestres, firmemos un tratado de límites entre la G y la J y pongamos más uso de razón en los acentos escritos, que al fin y al cabo nadie ha de leer lágrima donde dice lágrima, ni confundirá revólver con revolver. ¿Y qué de nuestra B de burro y nuestra B de vaca que los abuelos españoles nos trajeron como si fueran dos y siempre nos sobra una? Son preguntas al azar, por supuesto, como botellas arrojadas al mar, con la esperanza de que le lleguen al Dios de las palabras. A no ser que por estas osadías y desatinos, tanto él como todos nosotros terminemos por lamentar con razón y derecho que no me hubiera atropellado a tiempo aquella bicicleta providencial de mis 12 años. Así es como Gabriel García Márquez abre este primer Congreso Internacional de la Lengua. Súper bonito el texto, ¿cierto? Por eso que lo traje a la clase. Oye, ¿quién pensaría que él, ¿cierto? En la primera cita internacional para celebrar la lengua española venga a decir esto? Yo creo que cuando él leyó esto, los que estaban ahí sentados dijeron, chuta, este gallo, en vez de venir a celebrar la norma, ¿cierto? En vez de venir a celebrar la lengua, vino aquí a decirnos que enterráramos las H rupestres. Entierren las H que no le sirven a nadie. ¿Y qué hay de la B de vaca y la B de burro que los españoles nos trajeron como si fuesen dos, pero que siempre a los niños chicos les sobra una? ¿Y es con B larga o con B corta? Él llegó como un revolucionario, ¿cierto, Francisca Toledo? Llegó como un revolucionario a decir lo que la gente piensa y a que el lenguaje debe ser aceptado como es usado. ¿Se acuerdan que en las primeras clases, muchachos, nosotros aprendimos la diferencia entre lengua y habla? ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre lengua y habla? La lengua, dijimos que era la ley, la lengua es la norma, lo normativo, lo que está en el diccionario. Pero en cambio el habla es lo que se observa en la gente, en la comunidad, ¿cierto? Lo que está en la calle. Perfecto, Violeta. Ese es el habla. Entonces aquí Gabriel lo que propone es que el español debe guiarse por el habla, porque el habla es la que está en la calle. Eso es lo que vale. Y que la ortografía ya tiene que jubilarse.
es una buena propuesta. Sin embargo, lo que él quería a través de este discurso, ¿cierto?, era remover conciencias. Creo que con los datos que entregué, más la lectura de este discurso, usted ya se puede hacer una idea de quién era Gabriel García Márquez. ¿Ya? Para reflexionar. Ahí había un fragmento que fue el que yo recién estaba comentando. Sí, es un grande, de todas maneras. Ya, en las próximas clases realizaremos ejercicios tipo PSU con textos, por supuesto, de Gabriel García Márquez. Esa es la idea, que vayamos conociendo los autores y que también vayamos leyendo sus textos para que nos hagan más sentido. Bien, hoy día vengo a contarles una experiencia que tiene relación con la comprensión. También nosotros en clases anteriores estábamos hablando de que la comprensión es un fenómeno tridimensional. ¿Ya qué me puede decir las 3 palabras clave de este fenómeno? La comprensión es un triángulo, ¿cierto? Y es un fenómeno tridimensional. Y la Natalia López pone lector, perfecto. ¿Qué más? Texto y, muy bien, contexto. Está el lector, está el texto, que sería el autor, ¿cierto? El otro, y está el contexto. Ya. Entonces, cuando yo quiero comprender algo de verdad, porque la PSU antes pedía entender y saber muchos contenidos, pero ahora la prueba de transición lo que quiere es que los alumnos demuestren realmente que comprenden. Eso es lo que quieren. Michael Santa Cruz lo pone de otra forma, dice, medio, el medio que es el contexto, yo, que soy el lector, y él, que es el autor. Perfecto, esa es otra forma de decirlo. Yo, medio y él, que es lo mismo que decir texto, lector y contexto. Ya. Entonces, como estamos estudiando nosotros para la prueba de transición, más que pasar muchos contenidos y muchas cosas que decir, yo lo que tengo que lograr es que mis alumnos comprendan, pero que comprendan de verdad, ¿ya? Que tengan la habilidad, que saquen afuera la habilidad de la comprensión. Entonces, ¿cómo hago eso yo? Deteniéndome primero a leer con ustedes, a explicar cosas, ¿ya? Y yo hace tiempo atrás hice una prueba en uno de los colegios que yo trabajaba, a un curso de enseñanza media. Entonces, puse un texto. Y el texto era este, que era un microcuento de un autor mexicano que se llama René Avilés, ¿ya? Entonces, Sangre y arena era el título del texto. Y yo les puse el microcuento a los alumnos lo leyeron, pero a la mayoría les fue mal. ¿Y qué pasa? A ver, ustedes que son alumnos o que fueron alumnos, ¿qué pasa cuando a muchos les va mal en la prueba? ¿Ah? ¿De quién es la culpa? Y ahí hay alguno, exacto, y me hace así, de usted, ¿cierto? Del profe es la culpa, ¿ah? Me acuerdo que era un curso, un primero medio. Entonces, la prueba tenía hartos textos, pero este en particular fue el que les fue más mal. Y la culpa terminó siendo el profesor. Pero yo les voy a contar que el problema no era del profesor, el problema era la falta de contexto para comprender el texto. Y este es un muy buen ejemplo que a mí me permite enseñarles a ustedes lo que quiere la prueba de transición de competencia lectora para ustedes, lo que quiere, lo que busca de ustedes, ¿de acuerdo? Esto es lo que voy a explicar ahora. Vamos a leer el texto y les voy a contar la pregunta que hice, porque resulta que los alumnos, para poder comprender, les faltó conocer el contexto, su contexto propiamente tal. Vamos a leer el texto y lo voy a comentar, ¿de acuerdo? Dice, sangre y arena. Bajó la cabeza apuntando los cuernos hacia el cuerpo de su enemigo. Bufaba al tiempo que con su pata derecha rascaba violentamente la tierra. Estaba rabioso y del hocico salían espumarajos. De una sola y brutal cornada quería acabar con el hombre que asustado lo miraba. Con toda la fuerza que le fue posible, atacó. Uno de los pitones alcanzó el vientre atravesando órganos vitales.
El tipo cayó al suelo, agonizaba. La esposa del astado gritó al contemplar la escena. Su marido triunfante miraba a la víctima desangrarse. Después intervinieron los vecinos y al final la policía recogiendo el cadáver y el esposo ofendido fue a la cárcel. Además de cornudo, asesino, dijo el juez, al darle 20 años de trabajos forzados. René Áviles, mexicano. Ya, pues entonces les puse este texto a los niños de primero medio y eran como 9 preguntas o 8 preguntas por ahí acerca del texto. Y la María Jesús aquí me dice lo que le pasó a mis alumnos. Dice, al principio yo creí que era un toro y todos mis alumnos, o la gran mayoría de esa generación, de ese primero medio, cuando leyeron el texto, se quedaron con la primera idea que se presenta en el primer 50% del texto, que era la pelea entre dos animales, pensaron algunos, o que era la pelea entre un toro y el torero, ¿cierto? Porque eso es lo que se dice al principio del texto. Pero en realidad el texto no habla de eso. El texto parte contando una historia que después termina en otra cosa, ¿cierto? Y la Catalina Hernández me dice, sí, está raro. Y a ver, ¿qué me ponen aquí? A ver, voy a leer el chat. Yo igual había creído que era un rodeo, dice Iván Rodríguez. Después, la Camila González, una infidelidad, perfecto. Y se enojó y fue a matar al amante, dice la Sofía Albuja. Eran amantes, dice Kelly Meyer. Bastián Guerrero dice cuernudo. Habla de una infidelidad. Ya, muchachos, a mis alumnos de primero medio, para tener las preguntas buenas, les faltó conocer lo que significa ser cornudo. ¿Ustedes conocen lo que significa ser cornudo? Sí, cierto, es un dicho. Hay hasta una canción, una cumbia, que no le digan en la esquina el venado. Porque el venado significa que lo engañaron, que le pusieron los cuernos. Y ahí dice una, soy yo. Una de las chiquillas dice, soy yo. El venado, me ponen en el chat. Claro. Y eso es conocer tu contexto, conocer los dichos de tu barrio, conocer los dichos de tu país, lo que se dice en la calle, manejar el contexto. Cuando a alguien le dice cornudo, le expliqué después yo a mis alumnos, es porque le pusieron los cuernos y cuando te ponen los cuernos, estás en problemas porque te están engañando. Entonces los alumnos de primero medio de cierto sector de Santiago no conocían ese concepto, no lo tenían en la cabeza, estaban desconectados del contexto, les faltaba información para poder comprender finalmente que en realidad se trataba de un triángulo amoroso, de dos hombres que peleaban y que la descripción de la pelea pareciera ser dos toros enojados, porque cuando uno se enoja con rabia, oh, le llega a salir humo, le llega a salir vapor de las narices, ¿cierto? Y te sube la sangre a la cabeza y te pones rojo de rabia, ¿ya? De eso se trata. Entonces, muchas veces le pasa a mis alumnos de cuarto medio que se enfrentan a un texto de prueba de transición y leen rápido y se quedan con lo primero que entienden. Y después vienen las preguntas con las alternativas distractoras y caen en las garras de Demre. Y hasta ahí llegaron, ¿cierto?, con el puntaje. Entonces, es súper importante que nosotros ocupemos nuestra mente para fijarnos en el lenguaje figurado que aparece en los textos. Tenemos que hacer una diferencia y entender que nos están diciendo dos cosas distintas, pero que tienen una relación entre sí. Aquí hay una imagen o una analogía de cómo nos ponemos los seres humanos cuando por alguna razón, en este caso amorosa, en este caso un engaño, nos enojamos, parecemos toros. Y eso es lo que se describe en el primer párrafo. Pero después la historia termina con la pareja, la mujer, el amante y el esposo, bueno, un cadáver de por medio, ¿cierto? Y un asesino y uno que está encarcelado, porque el juez le da 20 años de trabajo
forzados, perdón, no de encarcelados. Entonces, es un buen ejemplo para graficar un error común, un error que siempre ocurre. Cuando leas un texto, fíjate bien y hazte la pregunta siempre, qué tan figurado es el lenguaje? ¿Qué tan metafórico es lo que se está diciendo? Por lo general, si es un texto narrativo, puede haber mucha cuestión metafórica. Ahora, cuando es un texto no literario, como una noticia, como por ejemplo un discurso expositivo, no se ocupan mucho las metáforas. Y si se ocupan, son más explícitas, te lo dicen. Pero en cambio, en los textos narrativos, que es la unidad que estamos ahora trabajando, las analogías están más escondidas. Y pasa lo que le pasó a este primero medio. ¿Se dan cuenta o no? Entonces ahí tuve que dar explicaciones a los apoderados y decirles, bueno, si usted no le enseñó a su hijo qué es lo que significaba ponerle los cuernos, entonces yo no tengo nada que hacer, pues le faltó contexto nomás al chiquillo, tiene que leer más para haberse encontrado con algún cómics de Condorito, por ejemplo, que le enseñara y que el niño le preguntara, oye mamá, ¿y qué significa poner los cuernos? No sé, y que ahí alguien se lo contara, ¿cierto? De eso se trata, de que usted vaya haciendo relaciones con su contexto. Por eso es bueno, y es un consejo que yo siempre doy, lea el diario. Siempre esté pendiente de lo que pasa a su alrededor. Conozca cuáles son, le gusten o no, los políticos que están, quiénes son los nuevos ministros, qué es lo que se dice, qué es lo que está ocurriendo en su ciudad, qué es lo que viene, qué va a pasar con el plebiscito. Todas esas cosas tienes que saberlas, porque mientras más conocimiento tengas, mientras más conectado estés con tu contexto, más comprensión vas a tener. ¿Por qué? Porque vas a poder hacer más relaciones. Y ahí está la tridimensionalidad, agregar esa cuota de relación al texto para poder leerlo de mejor manera. Ahora yo una pregunta para ustedes. Si los alumnos no saben lo que es ser un cornudo, ¿podrían haber contestado de igual manera el texto, la mayoría del texto correctamente o no? La verdad es que sí, ¿ya? La verdad es que sí, podrían haberlo contestado igual, porque por el final, muy bien, lo que dice Juliana, por el final también se da a entender que aquí hay un cadáver, que vinieron los vecinos, su marido, la esposa, el astado. Ah, ¿y qué significa el astado? Astado es sinónimo de cuerno, al que le clavaron los cuernos. Entonces aquí también hubo falla de vocabulario, porque no sabían qué es lo que era astado y no lo pudieron relacionar este astado con el cornudo. ¿Se dan cuenta o no? Entonces, cuando hay falta de vocabulario, cuando no hay conocimiento del contexto, la comprensión va disminuyendo y disminuyendo. Ya se queda atrás porque no puede hacer relaciones correctas. ¿Sí? Ya. Muy bien, muchachos. Por eso yo pongo, ¿quiénes participan en la narración? Bueno, no participan dos toros, participa un hombre que era el esposo, una mujer que es la esposa y un patas negras, si ustedes quieren, ¿cierto? Que era el amante. Ellos son los que participan en la narración, no dos toros o un toro y un torero. ¿Dónde ocurren los hechos? ¿Ocurren los hechos en una plaza de toros? No. Ocurren los hechos en la casa, en el barrio, ¿no? Porque después llegaron los vecinos, llegó la policía. ¿Cómo concluye la narración? Con el juez dándole trabajos forzosos, ¿cierto? ¿Y cómo se relaciona la narración con el mundo real? Bueno, a través de todo lo que te acabo de comentar, ¿cierto? Nosotros, por ser chilenos, tenemos una historia que nos liga con España, querámoslo o no. Entonces usted ha escuchado a su abuelito decir, o algún abuelito por ahí, por la madre patria, cuando algo no le parece bien, para no decir un garabato. ¿Han escuchado ese dicho o no? Ya, porque hace alusión a nuestro contexto, hace alusión a la madre patria que es España.
Entonces usted tiene que saber de los toreros, que ahora hay una polémica, que quieren que las corridas de toros se acaben, pero los que son conservadores, los que les gusta el rodeo, dicen, no, pero ¿cómo eso se va a acabar? Imposible, porque eso es parte de la tradición. Y los otros que son más progresistas dicen, no, pero es que hay que tener conciencia con los animales. No puede ser que tratemos así, ¿se dan cuenta o no? Ya todo eso, cuando tú manejas toda esa información, la tienes en la cabeza, puedes hacer mejores conexiones y puedes comprender cosas más profundamente. Esto, chiquillos, es súper importante porque lo que está midiendo la prueba de transición ahora es esto, que cuán hábil eres tú para llegar a darte cuenta de estas cosas, ¿ya? Que yo estoy comentando. ¿Cuánta relación haces tú? No es que tú tengas un conocimiento solamente, sino que es qué cosas haces tú con ese conocimiento. Porque yo te puedo enseñar flashback, flash forward, raconto, te puedo enseñar in media res, sin extrema res, ad ovo, y eso es conocimiento, pero ¿qué haces tú? ¿Cómo lo ocupas ese conocimiento? Es lo que está preocupado de evaluarte la prueba de transición. ¿Ya? De eso se trata. Ya. Ahí está hecha la reflexión, pero aquí tengo algunos elementos, ¿cierto? ¿Qué elementos? Vamos a leer la pregunta. ¿Qué elementos del texto que acabamos de leer, Sangre y Arena, lo hacen un texto literario? En las primeras clases, nosotros estuvimos estudiando la diferencia entre lo literario y lo no literario. Entonces, a ver, ¿qué elementos de este texto hacen que sea un texto literario? Ya el uso de metáforas, que es una ficción, están poniendo en el chat, y aquí tengo yo las respuestas. Ahí tengo una plaza de toros, ¿ven? Ya. El vocabulario seleccionado hace que sea un texto literario. No es cualquier vocabulario, no es al azar. Existe una creación artística de por medio, que eso también es parte de lo literario. Se cuenta una historia, hay una narración, posee un tiempo, un espacio, acciones y personajes. Hay una intención inicial de querer disfrazar a dos personajes de toros o de toro y de torero. ¿Se dan cuenta o no? Eso lo hace literario, que el autor mexicano, ¿cierto? Nos quiera hacer creer que en verdad son un toro y un torero, eso es parte, hay una intención de por medio, no nace de la nada. El autor quiere confundirnos al principio, quiere hacernos creer que es eso, pero en realidad después nos dice la verdad y nos damos cuenta que en realidad no era así como se partió, pero no todos se dan cuenta al final. La intención inicial entonces de querer disfrazar, entre comillas, a estos dos personajes de toro. Hubiera caído, dice la Valeria Zanga, hubiera caído en las manos del Denre con este texto. Hay un final inesperado. Nadie se espera que va a pasar eso al final. Eso también es literario. La forma narrativa con un discurso que tiende a la narración, ¿ya? Tiende a contarnos una historia con hechos, acontecimientos que se van sucediendo uno tras otro. Se habla de un hecho típico en la vida humana. El tema es recurrente. ¿Cuál es el tema del texto? Sangre y arena. La infidelidad. Ese es el tema. Y la infidelidad es un tema, un hecho típico humano, ¿o no? ¿Los seres humanos somos infieles? ¿No tan solo en el amor? Sí, somos infieles, ¿ya? No tan solo en el amor, sino que en la realidad. Entonces es un tema recurrente de la vida humana, pero que se toca en la literatura, y eso también lo hace literario. Se nos cuenta a través de una secuencia narrativa, ¿cierto? Y la hábil comparación entre un toro y el personaje. Ahí tengo un montón de elementos que permiten entender y que hacen a este texto, Sangre y Arena, un texto literario. ¿Ya? Le pusieron los cuernos y quedó con tusa.
podría yo terminar diciendo este texto, podría agregarle. Y ahí los que conocen la canción y los que conocen el significado de Tusa, ¿cierto? Van a poder entender qué es lo que quise decir. Agregar más significación a la cuestión. Podría yo, por ejemplo, formular una pregunta y hacer una prueba poniendo el texto de Tusa, de la canción, en un lado y poniendo Sangre y Arena en otro, y hacer reflexiones en relación a los dos textos. ¿Qué relación tiene la canción Tusa con Sangre y Arena? ¿Por qué están relacionados? Y ahí un alumno que es hábil y que comprende puede llegar a hacer conexiones. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que pide el DEMRE, la infidelidad. ¿Cómo queda una persona después de que le son infieles? Claro, también ahí hay intertextualidad, Daniel Martínez. Ya, vamos a pasar a otro tema, muchachos. Vamos a pasar a dejar presentado el tema del monomito o el viaje del héroe. ¿Ya? El monomito, que supongo que ustedes también lo escucharon en tercero medio en el colegio, y si no es así, entonces que le devuelvan la plata. El monomito o el mito único, también conocido como el viaje, o mejor, debido a sus connotaciones, el periplo del héroe, es un término acuñado por el antropólogo y mitólogo estadounidense Joseph Campbell para definir un modelo básico de muchos relatos épicos de todo el mundo. Los relatos épicos nosotros aprendimos que son esos relatos que son dignos de reproducirse. Uy, fue épico cuando vino el otro y le dijo que le iba a gritar la vida fuera del colegio si él hacía algo. Entonces esa pelea fue épica. ¿Por qué? Porque es digna de repetirse, es magistral. Épico viene, como dijimos en alguna clase, de la idea que se da en la guerra, de la idea de un hecho fortuito, de un hecho no fortuito, perdón, de un hecho afortunado, no fortuito, de un hecho afortunado que vive un héroe en la guerra. Por ejemplo, cuando un batallón vence en un puente a el batallón contrario. Entonces los vencen porque le ponen dinamita al puente. Eso es épico, es digno de contarse y ocurre en el frente de guerra. Ya, ese hecho mítico, ese hecho épico, se puede volver a contar y de ahí el nombre del género épico narrativo. Ese hecho que es memorable, ¿por qué es memorable? Porque se repite, se rememora, recordar, viene de recordare y significa pasar de nuevo por la cabeza. Eso significa recordar. Recordare, que es reacordarse, pasar de nuevo por la cabeza algo significativo, algo importante. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes cuando fuimos de vacaciones esa vez y tú te caíste del puente? Ya, eso es recordar. Entonces, el héroe participa en una guerra que puede ser de diferente índole, una guerra con sí mismo, recuerden ustedes, una guerra con la naturaleza, una guerra con un otro, con un adversario, una guerra con su interior. El héroe participa en una guerra y hay hechos que van ocurriendo y estos hechos que ocurren son rememorables. Pero este héroe vive un ciclo, ¿de acuerdo? Un ciclo. Y a ese ciclo que es redondo, que es el periplo o es el viaje, se le llama el monomito. Y la próxima clase vamos a partir hablando acerca del monomito. Muchachos, eh, he subido a Instagram esto que está aquí. No sé si se alcanza a ver. La publicación de los libros capitales. ¿Se acuerdan que quedó una tarea o no? ¿Se acuerdan de la tarea? Ya, tenían que escribirme en los comentarios sus 5 libros capitales. Entonces, voy a partir la próxima clase revisando la tarea. Todos me dejan sus comentarios. Yo dejé mis libros capitales.
Puse El nombre de la rosa, Los invasores, Ensayo sobre la ceguera, El roto de Joaquín Bello. Entonces, en los comentarios, ustedes me van a escribir sus 5 libros capitales, ¿ya? Si no lo hizo, no se preocupe porque lo vamos a revisar el día miércoles, ¿sí? Ya, les recuerdo, no se olvide de compartirnos en las redes sociales y no se olvide también de hacer su cooperación para nuestras clases. Los dejo, nos estamos viendo pronto el día miércoles, que esté muy bien y no olvide de hacer su tarea. ¿Ya? Un abrazo, cuídense, que estén bien. Adiós.